Los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿verdad? Estaremos de acuerdo en eso. Pues bien, Estados Unidos desplegó aeronaves militares frente a Venezuela y Estados Unidos confirma, una misión de vigilancia de la que venimos hablando en los últimos días. Ya vamos para allá. María Corina Machado critica la consulta comunal y asegura que la transición ya comenzó en Venezuela. Claro que sí, consulta comunal, dicen los chavistas. Ay, Dios. Y es que hablando de María Corina Machado, el presidente Donald Trump la llamó por teléfono en medio de una reunión, en medio de una cena. Y ya te amplío por qué sucedió esto. Pero es que además, ayer, el presidente Trump cerró su gira por el sur de la Florida, por Miami, en el arepaso del Doral, asimismo. Nominado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a Homeland Security, ha lanzado el dardo directo a la diana. Venezuela debe tener elecciones libres y volver a la democracia. Si pide volver es porque no está allí, ¿verdad? Ok, pero hay más. Porque continúa también la trama de Plus Ultra, la aerolínea que intentó por todos los medios, además, operar en Estados Unidos, mientras que pedía rescate en España. Ya le hemos hablado de la relación entre este caso de Plus Ultra con el régimen, iba a decir chavista, madurista, no, del CISTA. Y hoy le seguimos la pista. Así que quédate, porque esto no es solo un resumen de noticias. Como siempre te digo, es un mapa que trazamos de lo que viene pasando en las últimas horas y de todo eso, que ya dije, y más, hablaremos el día de hoy, martes 10 de marzo de 2026. Augusto Navarro en este espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Este lunes, el Comando Sur de los Estados Unidos publicó varias imágenes que, aunque a simple vista pueden parecer rutinarias, créame que dicen mucho más de lo que parece. En las fotografías, especialmente en una de ellas, se observa dos cazas F-35 Lightning II, un avión de patrullaje marítimo P-8 Poseidón y otro avión cisterna KC-46 Pegasus que están volando en formación frente a las costas de Venezuela. Ahí usted lo puede ver. Según explicó el propio Comando Sur, la misión se realizó el pasado 6 de marzo, lo anunciamos en el programa, lo dijimos, en el espacio aéreo internacional como parte de las operaciones permanentes de monitoreo que Estados Unidos mantiene en el Caribe para combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales, aunque para hacer aguas internacionales estaba bien cerquita del litoral, ¿verdad? En otras palabras, oficialmente se trata de un patrullaje rutinario, en teoría. Uno más dentro de las múltiples operaciones que Washington lleva años realizando en la región. Bueno, no sé si años, pero hay algo más, ¿verdad? Porque cuando uno observa con atención ese tipo de aeronaves, las que participaron en el vuelo, y sobre todo el momento político en el que ocurre, la historia comienza a verse de otra manera. Algo así no sucedía desde el 3 de enero, ese tipo de aeronaves. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Qué mensaje está enviando realmente Washington al publicar esas imágenes a motu propio justo ahora? Y es ahí donde empieza lo verdaderamente interesante. Ya verá. Lo verdaderamente interesante de esas imágenes, por supuesto que no son los aviones, aunque también no pasan desapercibidos. Es el mensaje que se envía a través de una cuenta oficial. Porque cuando el Comando Sur decide publicar fotografías de estas aeronaves de ultimísima generación, el sueño húmedo, por cierto, de cualquier fuerza armada, patrullando frente al litoral venezolano, no está simplemente informándonos que está patrullando, ¿a qué no? Está comunicando simplemente poder. Y todos sabemos el poder que tienen los Estados Unidos. Pero es que los vuelos se realizaron, según explicó el propio Comando Sur, en espacio aéreo internacional, como parte de las misiones de monitoreo que los Estados Unidos mantienen en el momento para combatir el narcotráfico y las actividades ilícitas transnacionales que consiguieron un hub en Venezuela, pero que se extienden al Caribe. Y es que el detalle técnico del despliegue dice mucho más que lo que dice el comunicado oficial. Los F-35 son aviones cazafurtivos de los más avanzados del planeta, diseñados para penetrar defensas aéreas y para dominar el espacio aéreo en escenarios de guerra de altísima intensidad. Esos volaban allí, ¿verdad? El P-8 Poseidón es el avión que Washington utiliza para rastrear rutas marítimas, submarinos, cuidado allí, sumergibles y redes de narcotráfico. El KC-46
Es un avión que permite que todos los demás vuelen más lejos, un avión cisterna, y que los demás aviones, por supuesto, permanezcan más tiempo en el aire operando. Es decir, no es una especie de patrulla improvisada ni de patrulla cándida. Es una demostración de alcance, de vigilancia y de capacidad de intervención inmediata. Y eso ocurre justo en el medio de la transición venezolana, que se abrió, por supuesto, tras la captura de Maduro y la instalación del funesto interinato, encabezado por Delcy Rodríguez. Y es que en apenas 2 meses hemos visto algo que parecía imposible hace muy poco tiempo. Contactos diplomáticos restablecidos, visitas oficiales, vaya sorpresa, si echamos para atrás, acuerdos energéticos y hasta negociaciones judiciales. Y ahora, presencia militar visible una vez más de Estados Unidos en el Caribe, muy cerca de Venezuela. Todo indica que Washington quiere garantizar una cosa por encima de todas las demás que tienen sus planes: que la transición de Venezuela no se salga del carril, que no haya un vacío de poder, que no resurjan las redes de narcotráfico, hay que estar pendientes, y que ninguna potencia externa, le hace Rusia o China, porque Irán, bueno, ya usted sabe, ya nada, intenten aprovechar este momento en nuestro país. Y sobre todo, que las estructuras criminales, y ponga atención a esto, del viejo régimen, no recuperen control dentro del territorio. Y repito, porque quiero ser muy claro en esto, que el chavismo duro no se vuelva loco y que quiera tomar el poder a la fuerza. Y eso va contigo, narcoministro Diosdado Cabello. Porque no hay que olvidar algo sumamente fundamental en esta historia. Durante años, según la justicia estadounidense, el llamado Cártel de los Soles operó con protección directa del Estado venezolano. Sigue operando, lo hablamos en el video de ayer. Y por eso, el despliegue del P-8 Poseidón no es casual. Porque ese avión existe literalmente para cazar rutas de narcotráfico en el mar. Así que el mensaje es bastante claro. Estados Unidos no está invadiendo Venezuela. No hay bota militar de momento tampoco. Tampoco hay bases de momento, aunque hay operativos. Pero tampoco está dispuesto a quitar los ojos del radar y a dejar que estos tipos se reorganicen y operen a sus anchas. Para algunos sectores chavistas, esto será presentado como una humillación nacional, y por supuesto que lo es, pero se la calan y punto, porque falta más. Para los otros venezolanos, en cambio, es la confirmación de que algo ya está ocurriendo en silencio, que después de más de 2 décadas, casi 3, de narcoautoritarismo, Venezuela ha pasado de ser un estado hostil a convertirse en un territorio de vigilancia estratégica de Washington, porque está claro que tú solo vigilas a algo que tiene un riesgo, ¿verdad? Un riesgo inherente. Y en geopolítica, cuando sacas a pasear a los F-35 y empiezan a aparecer en el horizonte, significa que algo o alguien está asegurándose de que la historia no se repita y que no vuelva atrás. Y la mejor demostración de fuerza o de paz es a través de la fuerza. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se pronunció ayer lunes sobre este chiste de consulta comunal realizada por el chavismo en Venezuela, y aseguró que la jornada evidenció el rechazo absoluto ciudadano al régimen de Delcy. Y es que a través de sus redes sociales, María Corina cuestionó esta iniciativa impulsada por el oficialismo y afirmó que la población decidió no participar en este proceso. De hecho, ni lo mencionamos en la ronda de noticias. Alguien se enteró que ayer el régimen convocó a una supuesta consulta comunal. La respuesta de la gente esta vez fue contundente. Solos, se quedaron solos, escribía María Corina. En su mensaje, la líder opositora sostuvo que el chavismo ha perdido el apoyo popular, si es que le quedaba algo, y que cada vez tiene menos capacidad de convocatoria, como pudimos darnos cuenta. Nadie los escucha, ni nadie les hace caso, y ahora ya casi nadie les teme. Y aunque sigan espiando y amenazando a los empleados públicos, cosa que no van a dejar de hacer, lo que vimos ayer es la demostración de que nuestro país no solo los repudia, sino que no cae en trampas, expresó María Corina. Machado también aseguró que el país atraviesa un momento político decisivo y reiteró que el proceso de cambio ya está en marcha. Venezuela es una gran represa que ha sido llenada con dolor, con
humillación y tristeza y con energía creadora, valentía y amor. Se abrió la brecha, comenzó la transición y no hay vuelta atrás. Seremos libres, afirmó. Miren, el ejemplo de la represa. Creo que María Corina me está escuchando. Las declaraciones se producen en medio de un escenario político marcado ya por tensiones entre el malandraje oficialista y las personas de oposición, mientras que distintos sectores sostienen que nuestro país atraviesa esa etapa de cambios políticos orientada hacia una transición democrática que el ciudadano todavía no puede ver. ¿Supo usted de qué iban esas supuestas elecciones? Ni pasa ni importa, ¿verdad? Bueno. El nominado a secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o sea, el reemplazo de Kristi Noem, regresó o reiteró la posición de Washington frente a la crisis política venezolana y afirmó que el objetivo de Estados Unidos es que Venezuela retome el camino democrático mediante elecciones libres. Y como les dije en la entrada, para retomar hay que haberlo perdido, ¿verdad? Ok. Durante su intervención, el aspirante al cargo aseguró que la política estadounidense busca que nuestro país tenga elecciones libres y que vuelva a convertirse en una democracia, esto en medio de las tensiones políticas y de la presión internacional sobre la casta política, sobre el sistema que reina lamentablemente en nuestro país. Las declaraciones se producen en un contexto en el que funcionarios del gobierno estadounidense han reiterado que la salida a la crisis venezolana debe pasar por un proceso electoral transparente y con garantías para todos los actores políticos. Y supervisión, le agregaría yo, supervisión. Desde Washington, diversas autoridades han insistido que la estabilidad en Venezuela depende de la celebración de elecciones libres y justas, así como el respeto de los derechos políticos y los derechos civiles. Y la ley, le agregaría yo. En esa línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado anteriormente que el objetivo final de la política de Estados Unidos es lograr una Venezuela estable, próspera y democrática, lo cual no es, en este momento, ninguna de las tres, donde todos los sectores puedan participar en procesos electorales realmente competitivos. Las palabras del nominado a encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, como les decía, el sustituto de Kristi Noem, Homeland Security, se suman a la presión diplomática que mantiene Washington sobre el futuro político del país, mientras que distintos sectores internacionales continúan pidiendo reformas que permitan un proceso electoral que tenga garantías democráticas, porque hasta ahora mucho maquillaje pero poca sustancia. Así que las voces se siguen levantando. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el día de ayer su agenda en el sur de la Florida, en Miami, vaya, este lunes con una visita al conocido restaurante venezolano El Arepazo, un lugar emblemático para la comunidad migrante del sur de este estado, en donde compartió unos minutos tanto con los propietarios del local como con varios venezolanos en el exilio y personas que estaban allí antes de emprender su regreso a Washington. Visita curiosa. La parada ocurrió después de que el mandatario ofreciera una conferencia de prensa sumamente importante en la ciudad de Doral, donde defendió su estrategia militar en Oriente Medio. Y tras finalizar sus actividades, se dirigió entonces a este restaurante y entró al local para saludar a los clientes que se encontraban en el lugar. De acuerdo con reportes de la prensa local, al ingresar, Donald Trump preguntó a los presentes quién es de Venezuela en su humor característico. Venimos a conseguir comida para el avión Air Force One, en referencia al avión presidencial estadounidense. Pidieron alguito para llevar. Durante la breve visita, uno de los administradores del establecimiento agradeció, por supuesto, al mandatario republicano por acercarse al local. La escena terminó con aplausos y con varios asistentes despidiéndolo entre gritos de USA, USA. El restaurante El Arepazo, inaugurado en 2004, hablamos de 22 años, se ha consolidado al paso de los años como uno de los puntos de reunión más representativos de la diáspora venezolana en el sur de la Florida, especialmente en la ciudad de Doral, en mi pueblito, Doralzuela, ciudad conocida por su gran presencia de migrantes venezolanos, de allí el nombre. Y es que además no quedó allí la anécdota, porque anteriormente Donald Trump llamó a María Corina Machado en altavoz durante una cena en Miami el fin de semana. La escena ocurrió el sábado por la noche en el Trump National Doral, muy cerquita del Arepazo, en el complejo hotelero y de golf del presidente en Miami, a pocas horas después de que concluyera la cumbre convocada por la Casa Blanca para reunir a los líderes de la decencia latinoamericana en torno a la seguridad regional, la migración y el narcotráfico.
Trump había regresado esa misma noche de un viaje relámpago a la base aérea de Dover, donde participó en un acto oficial, y ya en Miami, mantuvo una cena privada con la alcaldesa del Doral, con Christy Fraga, con miembros de su equipo político y, por supuesto, con el secretario de Estado Marco Rubio. La reunión tenía un tono informal, de cierre de jornada, distendida, después de 2 días muy intensos de encuentros políticos. Y en un momento de la conversación, surgió el nombre, en la mesa, de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, una figura que, además de representar lo que representa para el venezolano, el liderazgo opositor al régimen belcista, si se puede decir así, tiene gran influencia política también en el electorado venezolano del sur de la Florida. Importante. Según una fuente que estaba presente en esa mesa, y esto es información de David Alandete, o al menos lo tomo de David Alandete, Trump reaccionó de forma espontánea, sacó el teléfono y decidió llamar a María Corina en ese mismo momento. Y cuando María Corina respondió el teléfono, el presidente activó el altavoz para que los presentes pudieran escuchar ese fragmento o esa pequeña conversación. Y Trump habría dicho: «Todo el mundo te ama aquí», le dijo al saludarla. Y la frase provocó, por supuesto, algunas sonrisas entre los asistentes, mientras que la llamada continuaba durante algunos instantes. El tono, dice la fuente, fue bastante relajado y cercano, más propio de una conversación informal entre amigos que de un contacto diplomático que estuviera previamente preparado. Esta llamada se produjo apenas 24 horas después, entonces, de otro encuentro cercano y mucho más reservado. Lo colocábamos en el programa de hace 2 días, porque Trump había recibido a María Corina el viernes en la Casa Blanca antes de viajar a la ciudad de Miami. La reunión, que se prolongó durante hora y media, unos 90 minutos, se celebró con un grupo muy reducido: el propio presidente Trump, su jefa de gabinete Susie Wiles y el secretario de Estado Marco Rubio. En ese encuentro se habló de la fase de transición que atraviesa Venezuela y de las exigencias que Washington está trasladando a la actual administración de Caracas. Y es que, según fuentes conocedoras de esas conversaciones, la Casa Blanca le pidió paciencia a María Corina Machado mientras se consolida una etapa de estabilización en la que están planeando condiciones concretas al gobierno de Delcy: cooperación energética con el suministro de petróleo, entrega de activos como el oro, por ejemplo, colaboración en materia militar y liberación de presos políticos. María Corina ha expresado su voluntad, usted sabe, de regresar de forma inminente a Venezuela tras años de persecución política y tras haber sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz y de su estadía en los Estados Unidos. Sin embargo, en la Casa Blanca consideran más prudente esperar a que el país se estabilice y a que pueda empezar a reconstruirse una estructura electoral viable, desde el propio censo hasta garantías institucionales. Mientras tanto, la dirigente venezolana continúa una agenda internacional muy intensa, ya que el próximo 11 de marzo tiene previsto asistir en Chile a la toma de posesión del nuevo gobierno de allí, que lo hablamos en el programa pasado, en medio de invitaciones de distintos países que buscan reconocer la figura de María Corina tras la salida del llamado exilio interior, y el jueves 12 entonces se dará un baño de pueblo con los venezolanos que residen en dicho país. Como lo dije en el directo de ayer, para nuestros amigos que nos ven en Santiago, por favor, no la dejen sola, asistan a esa concentración. Y hay historias que, cuando comienzas a seguir el hilo, terminan revelando algo mucho más grande de lo que parecía al principio. Es la historia de la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas, que durante años fue presentada como una pequeña compañía transatlántica con rutas hacia América Latina y que aparece hoy en el centro de una investigación judicial que podría tener implicaciones mucho más amplias de lo que nos imaginamos, incluso de lo que hablábamos el día de ayer. Porque hay más cositas que, según documentos revelados por el diario ABC, siguen saliendo. La aerolínea intentó abrir operaciones hacia Estados Unidos en los mismos años en los que se investiga si su estructura financiera estaba vinculada a redes del capital procedente del chavismo. Piense mal. Ya vamos a seguir desarrollando. Piénselo. Porque eso cambia la lectura del caso. A ver, entre 2019 y 2021, la empresa presentó varias solicitudes ante autoridades estadounidenses para poder operar vuelos hacia, desde o sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos. Para hacer esto, necesitaba autorizaciones técnicas de la Federal Aviation Administration, o sea, de la FAA, y el Departamento de Transporte. Hasta aquí todo parece normal, ¿verdad? El expediente muestra que el 17 de octubre de 2019, la compañía envió una carta desde Madrid solicitando una exención técnica relacionada con el sistema de vigilancia aérea conocido como ADS-B-Out. Ese sistema
permite a los controladores de Estados Unidos conocer con precisión la posición de cada aeronave en el espacio aéreo de Estados Unidos. ¿Por qué la excepción, verdad? El problema era, además, que los Airbus A340 de la compañía todavía no cumplían plenamente con ese estándar. Por eso, Plus Ultra Líneas Aéreas pidió una dispensa temporal mientras que adaptaba su flota. Hasta ahí, todo parece un trámite técnico más dentro del mundo de la aviación, algo normal. Tenemos varios pilotos en nuestra audiencia. Pero el expediente revela algo mucho más interesante. La aerolínea insistió en varias ocasiones en que acceder al mercado estadounidense era vital para ellos, esencial para su modelo de negocios. Incluso explicó a las autoridades que ya había perdido contratos con aerolíneas o con otras aerolíneas transatlánticas por no poder operar vuelos hacia los Estados Unidos. Venga, que estaban desesperados, ¿no? Es decir, no era una idea a largo plazo, era más bien como una especie de prioridad estratégica inmediata. La Federal Aviation Administration, la FAA, pidió más información en febrero de 2020. Obvio, quería saber exactamente qué equipos tenían esos aviones, cuál era el plan de adaptación y algo clave en la regulación estadounidense. ¿Qué interés público justificaría conceder esa excepción? Pero la respuesta llegó en marzo de ese año a través del despacho estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, que representa a la compañía en Washington. La empresa reconocía que tenía 2 Airbus A340-300 y que aún esperaba obtener las especificaciones operativas necesarias para poder volar hacia los Estados Unidos. Pero el ente regulador estadounidense no concedió la excepción. La solicitud había llegado demasiado tarde. Pero es que obvio, la historia no termina allí. En 2021, los abogados de la compañía volvieron a insistir ante la FAA para mantener la solicitud activa y para acelerar la revisión. Había mucho interés en esto. Es decir, durante al menos 2 años, la empresa mantuvo una estrategia sostenida para intentar entrar en el mercado estadounidense. Y entonces es aquí donde la historia comienza a cruzarse con algo mucho más delicado. Porque esos mismos años son los que hoy están bajo investigación judicial en España. El caso se encuentra en un juzgado de instrucción en el número 15 de Madrid, donde se intenta determinar si parte de los 53 millones de euros que dieron de rescate público y que concedió el gobierno de Pedro Sánchez en 2021 pudo haber sido utilizado para operaciones financieras irregulares o, escuche bien, para devolver préstamos que habían sido vinculados a redes de capital de origen venezolano. Bueno, la investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y cuenta con solicitudes de cooperación judicial que provienen de Francia y también desde Suiza. Sigue el rastro del dinero. Follow the money, como se dice por estos lares. Pero es que hay otro elemento que vuelve a este caso todavía más explosivo. Un documento del Registro Federal estadounidense publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos situó esa transferencia vinculada a Plus Ultra Líneas Aéreas dentro de la red financiera relacionada con el entorno de Alex Saab. Esa era la parte que le contábamos ayer. Considerado por Washington uno de los principales operadores financieros del chavismo, o sea, un megatestaferro. Según las autoridades estadounidenses, Alex Saab habría sido clave para mover miles de millones de dólares a través de empresas intermediarias, contratos inflados, claro, lo que hacen todos los empresarios, y complejas estructuras financieras internacionales. Ay, Alex Saab, sí, el que está en su casa ahorita, según Carvajalino y según todos los tontos del rey. Si ese circuito llegara a confirmarse judicialmente, la historia de Plus Ultra Líneas Aéreas dejaría entonces de ser un simple caso de rescate polémico en España, que ya de por sí es bastante grave. Se convertiría en una pieza más dentro de la arquitectura financiera que permitía a los bandidos del chavismo mover dinero por todo el mundo durante años, dinero sucio. Y ahí aparece el detalle más interesante de toda esta historia. Porque intentar operar en Estados Unidos no era simplemente abrir una nueva ruta aérea. No. Significaba entrar en el sistema financiero y regulatorio más vigilado del planeta. Por eso la insistencia, presuntamente. Y es que cada operación en dólares, cada transferencia bancaria, cada contrato que pasa por mecanismos de control pueden activar la jurisdicción federal de los Estados Unidos. En otras palabras, si una red financiera vinculada al chavismo, al dinero opaco, sucio, robado, de la corrupción, hubiese utilizado una aerolínea para mover dinero o activos,
e intentar entrar al mercado estadounidense habría sido como caminar directamente frente al radar de las autoridades federales, entrar en la boca del lobo disfrazado de manada del lobo. Por eso, la coincidencia temporal entre esos intentos de expansión y las investigaciones actuales que han despertado entonces el interés de las agencias de los Estados Unidos. Se querían tirar la del vivo. Porque cuando una empresa vinculada a capital sospechoso intenta operar dentro del sistema financiero de los Estados Unidos, el caso deja de, por supuesto, de ser europeo, local, y pasa a convertirse en todo un asunto de jurisdicción internacional, más si le querían pintar unos bigotes a los Estados Unidos, ¿verdad? Y si algo ha demostrado Washington en los últimos años, es que cuando las redes financieras del chavismo entran en el radar, la historia rara vez termina bien para quienes están dentro de ese circuito, porque son criminales. Y cuando uno junta todas esas piezas, la historia entonces parece dejar de ser una simple investigación empresarial. ¿A que sí? Porque lo que empieza a dibujarse en el horizonte es algo mucho más grande. Primero era una simple transferencia, ahora la insistencia de entrar a los Estados Unidos, todo concordando en la misma fecha. Una posible ventana hacia cómo operaban las redes financieras del chavismo fuera de Venezuela es lo que se puede demostrar, porque durante años el entorno de Maduro construyó un entramado internacional complejo de empresas, intermediarios, bancos, operadores financieros, testaferros, para mover capitales lejos de las sanciones y del escrutinio internacional. Y si las investigaciones judiciales logran demostrar que hubo movimientos de capital vinculados a redes de blanqueo de capitales con origen en Venezuela, entonces el problema no es un simple escándalo político europeo. El problema es bastante más grave, ¿verdad? Y esto podría convertirse en una pieza más dentro del mapa global del dinero del chavismo del cual necesitamos recuperar y quitárselo, sobre todo eso. Un mapa que durante años conectó, como les decía, bancos, empresas, operadores, desde Caracas a Moscú, pasando por Turquía, por Suiza, por Dubái y por varias capitales europeas. Pregúntese ahora, ¿cuántas estructuras similares existen todavía operando en silencio? ¿Cuántas empresas aparentemente normales podrían haber sido utilizadas durante años para mover recursos del régimen de Venezuela fuera de nuestro país? Porque si algo demuestra esta historia es que el dinero del chavismo no viaja solo nunca. Viaja dentro de redes financieras, de redes empresariales, de redes políticas y de redes de delincuentes, aunque se vistan de cuello blanco. Y cuando una de esas redes comienza a ser investigada, por lo general termina revelando otras conexiones que nadie esperaba encontrar del lado de ellos, claramente, porque del lado de nosotros queremos saber hasta dónde se fue el último dólar que se robaron. Vaya que sí. El cártel de los soles sigue operando en Venezuela. El Departamento del Tesoro pone la lupa en Plus Ultra, pero muy por encima en Alex Saab. El oro comienza a llegar de Venezuela a Estados Unidos y Colombia ya tiene un panorama electoral más claro y un nuevo Congreso. Y es que de eso y más te hablamos en este video que te dejo por acá. Así que pásate, échale una miradita y dale un poco de cariño, ¿sí? Que últimamente las notificaciones no llegan y pasan cosas extrañas. Si te gusta la información, que estoy seguro que sí, nos vemos esta noche con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en directo con nuestro brother Melanio Escobar. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.